Primero, fundaciones. Lo importante de esto, lógicamente, es la cantidad de peso, las cargas que se transmiten al terreno. Y ahí tenemos que tener dos variables, anoten, vamos despacito, no hay ningún problema. Por un lado, las variables que determinan el tipo de cimiento. Hoy vamos a aprender distintos tipos de forma de fundamentar una casa, de hacer que una casa esté bien fundada, bien segura. Por un lado es el peso total que se va a transmitir directamente al terreno. En este caso, generalmente hay dos variables muy importantes. Una es el peso propio de la construcción y otro es lo que se llaman las cargas admisibles, o sea, las cargas de cálculo que le damos una sobrecarga de un 300 kilos por metro cuadrado, 400 kilos por metro cuadrado, etc. Entonces, por un lado, nosotros sabemos si en una base llegan 10 toneladas, 20 toneladas, 30 toneladas. Y lo mismo va a pasar con esta zapata de fundación que ustedes van a hacer. Hay un peso del propio ladrillo que ustedes van a tener sobre esa zapata de fundación, pero también va a apoyar una losa y esa losa también va a tener una sobrecarga y todo eso va a tener que estar, lógicamente, soportado por la característica del terreno. Entonces, el otro factor importante es la característica del terreno donde se va a fundar. Y hoy vamos a ver eso. Vamos a ver que hay un terreno normal, los terrenos normales para luz de cálculo a 1 metro bajo tierra es prácticamente de 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado, lo pueden anotar. Y después, lógicamente, hay terrenos que son más blandos, que tienen 2, 1,8, y esos son terrenos donde hay que hacer otro tipo de fundaciones. Entonces, hablando un poquito del terreno, siempre les decimos, hagan un estudio de suelo fundamental, aunque sea solamente un terreno de 8,66 de 10 metros por 40, hagan un estudio de suelo. Porque por un lado el estudio de suelo le va a dar la tensión admisible del terreno. Además eso generalmente lo paga el cliente. Nosotros le decimos, mirá, hay que hacer un estudio de suelo, sale tanta plata. Pero a veces tenemos dos terrenos por 40 metros, 50 metros, y puede ser que en dos terrenos, 17 metros, 18 metros por 50, haya algún lugar donde evidentemente la parte del terreno esté más blanda o tenga una composición química distinta. Entonces, por un lado, la tensión admisible del terreno, que son las características mecánicas, 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado es lo que nosotros vamos a tomar, pero por el otro lado tenemos que tener, en cuanto al terreno en sí, las características físicas, el nivel de la napa de agua. Hay lugares en donde la napa de agua está a 1 metro bajo tierra. Por otro lado, el contenido natural de humedad que tiene. Construir en las Islas del Tigre tiene un contenido de humedad muy grande. Y ni hablemos en Nordelta o en los barrios que realmente sus terrenos son un poco flojos, de alguna manera, con muy poca resistencia mecánica. Y por el otro lado, el análisis granulométrico, es decir, acá tenemos terreno arenoso, arcilla, distintos elementos que hacen a la constitución del terreno. Traten de silenciar los micrófonos, por favor. Y después las características químicas que hoy lo vamos a ver justamente. Si tienen sulfatos, cloruros, níquel, plomo, distintos elementos que pueden hacer que la dureza del terreno no sea la misma. Lo primero que les recomiendo como experiencia, caminen, miren, y van a ver que cuando hay un pozo que están excavando, miren hacia abajo y van a ver que a veces la napa está por acá. O sea, uno ve lo que es la tierra dura de alguna manera y donde empieza a estar la tierra más blanda. Así que una manera piola es directamente mirar en las excavaciones. Conceptual, y esto sí para que lo anoten, tenemos dos tipos de fundaciones. Por un lado, la fundación directa, que tiene que ver con la compresión, es decir, bajan las 5 toneladas y nosotros sabemos que nuestro terreno aguanta las 5 toneladas. Con esto que decíamos de 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado. 10 toneladas, 20. Esto es las clasificaciones directas. Y las indirectas es cuando ya sabemos que el terreno tiene baja posibilidad realmente de resistencia y entonces tenemos que trabajar por fricción y por compresión mediante pilotes. Ahora vamos a ver cada uno de estos. Lo primero, y esto anótenlo tranquilamente, las fundaciones directas. Por un lado, la zapata corrida, que es la que ustedes van a utilizar, zapata corrida.
Por el otro lado, las bases puntuales, que son el hormigón armado, la columna con la base de hormigón armado. Por el otro lado, las plateas de fundación, que hoy las van a ver. Y por el otro lado, también lo que se llama fundación por volumen. Vamos a aprender estas 4 formas de hacer que nuestro edificio se sostenga sobre la tierra firme. Lo primero, que es lo que nosotros vamos a tratar de trabajar, es lo que tiene que ver justamente con la zapata corrida. Fíjense, acá arriba tenemos que la excavación tiene que estar hecha en talud, a 45 grados, como para que los muchachos puedan entrar acá y poder colocar de alguna manera lo que es el cimiento. Entonces, vamos primero a lo que es de alguna manera esta fundación. Por ejemplo, en este caso, esta zapata corrida, nosotros le vamos a decir que ustedes la hagan de 30 centímetros por 60. En algunos casos, cuando el terreno es muy duro, podemos con 45 centímetros fundar tranquilamente para levantar. O en otros casos se puede utilizar, si lo vamos a hacer de una zapata de hormigón armado, bueno, el hormigón armado con 25 centímetros puede andar bien. Pero vamos de nuevo a esta, la de 30 por 60. Y acá me paro un poquito. Zapata. La zapata, ya saben, va a ser corrida. Si tienen 9 metros de pared, 9 metros va a soportar en metro lineal, los 9 metros de pared van a descargar sobre la zapata corrida. ¿Cómo podemos hacer una zapata corrida? ¿Con qué materiales? Bueno, la zapata más sencilla, la más económica, la que cuando nos vamos 1 metro para abajo, mediante el estudio de suelo nos dice que ese suelo es muy resistente, 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado, 2,8, bárbaro. Entonces hacemos una zapata de HHRP. Anoten tranquilamente. HHRP. ¿Qué quiere decir esto? Nos está diciendo que es un hormigón. H, hormigón. Entonces alguna piedra va a tener, algún petrio va a tener. O es decir, algún agregado grueso va a tener. Hormigón. Hidratado, hidráulico. Es decir, nos dice que una parte va a ser de cal hidráulica. La cal más barata. Cal hidráulica. Pero nos dice reforzado. HHRP. Hormigón hidráulico reforzado pobre. Entonces, HHR reforzado. Entonces, medio balde de cemento. El cemento más duro. Entonces le ponemos medio balde. Puede ser 1/4 de cemento. Depende del constructor. Y después le vamos a poner 3 o 4 partes de arena. Y como me dice pobre, HHRP, al ser pobre, no lleva piedra ni canto rodado. Lo que lleva es cascote. El cascote de demolición, todo lo que tenemos de ladrillo roto, lo hacemos en el hormigón. ¿Y qué proporción? Y de 6 partes a 8 partes. O sea que un HHRP tiene que tener una parte de cal hidráulica, media parte de cemento, o 1/4, pero yo prefiero medio, no es mucha plata, 4 partes de arena y 6 partes u 8 partes de cascote. Ese es un hormigón hidráulico reforzado pobre. Es decir, sabemos que la tierra es una tierra dura, ya está, cimentamos con eso y después colocamos directamente nuestro ladrillo. Ya lo vamos a ver después en detalle. El bloque cerámico portante, por ejemplo. Ahora puede ser que el estudio de suelo o nuestra intuición nos dice, yo por las dudas lo voy a hacer más duro. No quiero que en esos 9 metros de largo donde va a sentarse la pared, en algún lado se me baje un poquito, me genere una fisura, porque es un hormigón hidráulico reforzado pobre. Entonces le hacen un hormigón simple. Entonces, esta zapata, 30 centímetros por 60, le ponen hormigón simple. En ese caso es una parte de cemento, 3 partes de arena, 3 partes de piedra partida o canto rodado. Es mucho más duro, lógicamente. 1, 3, 3. Pero puede ser que también dicen, todavía la tierra es un poquito blanda, o al revés, la tierra es muy dura relativamente 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado, pero voy a hacer 2 o 3 pisos, porque el fabricante me permite hacer planta baja, primero, segundo y un cachito más. Entonces va a haber mucho peso. Entonces digo, no, por las dudas, yo hago un hormigón armado. Entonces, esta misma zapata de acá,
ustedes pueden optar por hacerlo de 60 centímetros de pie, digamos, de base, por 30 de alto y lo hacen en hormigón armado. En ese caso será 1, 3, 3 igual, una parte de cemento, 3 partes de arena, 3 partes de piedra partida, pero aquí debajo, que ya lo vamos a ver, en bases, en todo, van a tener hierro cada 15 centímetros, por ejemplo, del 8 o del 10. Del otro tipo de fundación es justamente la que tiene que ver con las bases. Hormigón armado, 1, 3, 3. En este caso se hace malla en un centímetro y en el otro sentido. Según cálculo, se manda a calcular la estructura, lo calculan ustedes, y ven qué peso llega acá a la base. En este caso lo que tenemos ahí es una base céntrica. Las bases céntricas mínimamente son de 60 por 60 centímetros. Pónganle que por cálculo les sale 45 centímetros por 45. Bueno, ustedes ponen 60 por 60. Generalmente, ya una casa como la que ustedes tienen, si fuera hecho en hormigón armado, en columnas y bases, lógicamente tendría más de 60 por 60, 70 cada lado. Y sepan que existen bases céntricas y bases excéntricas. Esto es lo que les decía de la zapata. Ustedes pueden poner 1, 2, 3, 4 hierros abajo en la zapata, bien agarraditos, con otro en el otro sentido, y entonces van haciendo una malla muy interesante por todo el largo de la casa, todo alrededor. Sirve, cualquiera de las tres maneras. Otra manera de fundar, que tampoco lo vamos a hacer nosotros vamos a hacer zapata únicamente, pero es bueno que ya sepan que podemos bajar a la tierra con bases o podemos bajar a la tierra con lo que sean plateas de fundación. Las plateas de fundación son esto, se colocan, ahora igual lo vamos a ver bien, se coloca el hierro, por ejemplo acá en este caso abajo, ustedes van a ver que ahora yo en algunos casos muestro con doble hierro, se hace una pequeña viga de encadenado todo alrededor muy bueno, y esto es lo que se hormigona. La platea de fundación lo que tiene de bueno es esto, ¿no? Que trabaja como ustedes ven acá. Es directamente algo monolítico, es una losa que se planta sobre la tierra, así que prácticamente no baja, trabaja súper duro. Generalmente tiene 12, no me gusta, yo le pongo 15 centímetros mínimo, 15 a 18 es lo bueno de una platea de fundación. Así que bueno, pero es otra forma directa de poder fundar. La otra manera es una fundación por volumen. Esto es algo que lo usan los ingenieros y en edificios grandes, porque sucede que en una de esas a 1 metro de profundidad, en Cabildo, por Belgrano, por el Bajo de Belgrano, puede ya estar la napa de agua a 1 metro. Entonces el agua sube, y si no pasa por acá, tiene un empuje muy importante. Entonces se hace este tipo de volumen de aire como si fuera un barco y se calcula cuál es el peso de arriba. Esto con respecto a bases, zapatas, bases, losas de fundación y lo que podría ser esta fundación por volumen. Después tenemos lo que son las fundaciones indirectas. Esto también se usa mucho, pero mucho, en Buenos Aires, en las provincias, en todos lados. Y ni que hablar en las islas del Delta y todo. Esto tiene que ver con las fundaciones indirectas, pueden ser con pilotines, con pilotes, con piletines y vigas o con pozos romanos. Trabajan a la fricción también. Es como cuando tenemos en una maceta la tierra un poquito media blanda y le empezamos a hincar palillos de brochet. Le vamos dando rigidez lateral de alguna manera. Entonces se va consolidando. Así se hizo Venecia. Así se hizo Tenochtitlán en México. O sea, en lugares que son medio pantanosos con barro, se van clavando este tipo de estacas en aquellos momentos de madera, muy al fondo, y hoy en día, lógicamente, las hacemos de hormigón, y se hinca el pilote, y se va bajando el pilote, y se va consolidando, y queda de esta manera. Entonces, a partir de ahí fundamos, a partir de ahí levantamos. La mejor manera hoy en día es esta. Una barrena, vamos sacando toda la tierra, luego se coloca la armadura y luego se hormigona. Entonces queda muy duro y a partir de ahí se empieza a levantar. Esto es el barrenado, esto lo he visto hasta el año pasado, siempre se ve. Estas son las columnas que te las traen hechas, que te traen 20, 30 columnas, y entonces, vale, los hierros, ¿no? Y entonces uno después las va hormigonando, en este caso por cálculo 3 juntas, como para sacar después de ahí la base,
Y a veces se hacen edificios de 7 pisos con esto, 5 pisos, 7 pisos sin problema. Pero lógicamente el terreno no era de 2,5 kilogramos.